Realizamos el mantenimiento a una de las partes más olvidadas de las bicis de doble suspensión, el basculante. ¡Empezamos! Hacer las revisiones y mantenimientos periódicos a nuestra bici es fundamental para un correcto funcionamiento y para que nos dure muchos años sin darnos problemas. De las transmisiones y suspensiones ya hemos hablado en muchos vídeos que podéis ver aquí, pero del basculante no habíamos hablado hasta ahora y es un error habitual pasar por alto su revisión durante mucho tiempo, asumiendo riesgos importantes. El basculante es una zona sometida a mucho trabajo y su estado tiene que ser óptimo para evitar holguras y fallos de funcionamiento. La operación básica de mantenimiento es revisar periódicamente el apriete de la tornillería con una llave dinamométrica. Recomendamos hacerlo como mínimo una vez al mes. Si queréis saber cómo se usan estas llaves, no os perdáis este vídeo. Con la llave dinamométrica y la información del fabricante podremos dar el par de apriete correcto a cada punto de giro. Un apriete insuficiente genera holguras que pueden provocar serios daños al basculante y al cuadro, y si nos pasamos apretando, se endurece el movimiento de los ejes y podemos llegar a provocar daños en el cuadro y perder la garantía. Pasamos ya al mantenimiento propiamente dicho, que vamos a hacer con una Specialized Epic, pero la operación es aplicable a todas las bicis de doble suspensión, solo variará el número y posición de los puntos de giro. Para trabajar cómodamente, lo mejor es contar con un potro de taller como el de Mammut. Quitamos la rueda trasera y os recomendamos proteger la bici en esta zona, pues al quitar los tornillos de los puntos de giro podemos golpear el cuadro. Por suerte, la Epic de Specialized cuenta con una goma por donde pasa su cableado interno. Para evitar que se desprenda por completo el triángulo trasero, es importante dejar para el final el punto de giro que va sobre el pedalier. Y muy importante, os aconsejamos que a medida que vais quitando las piezas, las apoyéis sobre un papel y os apuntéis a qué punto corresponden. Así nos aseguraremos de no perder piezas ni equivocarnos a la hora de volver a colocar todo. Si nos sobra un tornillo, pues no pasa nada, peso que nos ahorramos de la bici. Es broma, no puede faltar ni sobrar nada. Comenzamos desmontando el amortiguador, cuyo mantenimiento podéis hacer coincidir con el del basculante para aprovechar el trabajo de montaje y desmontaje. Lo quitamos con cuidado y dejamos los tornillos y rodamientos ordenados. Quedan los que van a los tirantes. Los casquillos de fricción y arandelas salen con la mano. Ahora vamos con los de la bieleta. Primero los tornillos de un lado y ahora los del otro. Para extraer los rodamientos nos ayudaremos de un botador y un martillo. Usadlo con cuidado. Bien, ya está todo fuera. Comenzamos limpiando el cuadro. En este caso la bici está nueva y no tiene ningún problema, pero será el momento de revisar que esté todo bien, sin fisuras, desgastes excesivos ni restos de suciedad. Ahora vamos con los rodamientos y tornillos. A los tornillos sí les podemos echar un poco de desengrasante para limpiar una vez desmontados, pero a los rodamientos no, totalmente prohibido. Si les entra desengrasante, perderán la lubricación necesaria para su buen funcionamiento. Únicamente pasaremos un trapo para limpiar la suciedad y es el momento de comprobar si giran correctamente. Si no fuese así, habrá que cambiarlos. Encontraréis kits completos o rodamientos independientes. Unos muy interesantes son los rodamientos con acabado Max, que tienen mayor resistencia de carga y mayor vida útil. Dependiendo de la bici, en los puntos de giro podemos encontrar rodamientos o casquillos de baja fricción. Los casquillos son un tipo de arandelas de teflón con un índice de rozamiento muy bajo. Son más ligeros que los rodamientos, pero los rodamientos ofrecen mayor suavidad y más resistencia. Suelen emplearse los casquillos en puntos de giro con menor presión para reducir peso. Si vuestra bici lleva de fábrica rodamientos, no podrán sustituirse por casquillos. Una vez que tengamos todo limpio, podemos montar de nuevo los rodamientos. Utilizaremos grasa de montaje normalmente con base de teflón, pero cuando estos vayan en contacto directo con fibra de carbono, tendremos que elegir grasas compatibles con estas fibras, como las de Mammut, o seguir las instrucciones del fabricante para no causar daños a las piezas o incluso perder la garantía. Necesitaremos una prensa para colocarlos correctamente en su posición. Importante, si lleva casquillos de baja fricción no hay que echar nada. Si el casquillo está en buenas condiciones, se limpia y se monta tal cual en seco.
Si está desgastado y presenta holguras, se sustituye por uno nuevo. Y una vez montados los rodamientos y los casquillos, colocamos la tornillería con el par y apriete correspondiente que podréis encontrar en los manuales del fabricante. Y ahora es el momento del último punto de giro, el del pedalier. Aquí, dependiendo de la bici, tendremos que quitar las bielas para poder retirarlo todo. Si no sabéis cómo quitarlas, echar un ojo a este vídeo. Una vez que lo tengamos fuera, limpiamos todo bien y revisamos el estado de los rodamientos, engrasamos el alojamiento, colocamos de nuevo los rodamientos con la prensa y cerramos el sistema para volver a montar las bielas. Ya estaría hecho el mantenimiento de nuestro basculante. Esperamos que os haya parecido interesante y nos despedimos con una sonrisa. Un gato en el tejado que empieza a ladrar y le dice otro gato, pero ¿qué haces ladrando si tú tienes que maullar? Y dice, ¿qué pasa? ¿Que uno no puede aprender idiomas? Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y hasta el próximo vídeo.